¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio Más Allá del Púlpito. Gracias por estar nuevamente conectado al episodio. Que Dios te bendiga. Gracias a aquellos que los han visto todos. Yo sé que ha sido de mucha bendición para tu vida. No lo puedo negar. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Tuvimos un episodio muy bonito anterior que fue con el pastor Herbert. Si no lo has visto, no te has suscrito, suscríbete, mira el video. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, déjame contarte que Dios puede traer restauración a tu vida. Recordemos de que Dios es un Dios que no solo llama, sino también puede restaurar todo aquello que se había perdido. Déjame contarte de que es el primer episodio que me ves con gorra. ¿Y por qué me ves con gorra? Porque quiero contarte, no sé si se acuerdan de Hasley. Hasley estuvo en uno de los episodios con nosotros. Hasley nos regaló estas gorras. Entonces, Hasley, te mandamos un saludo. Gracias por esta gorrita que me regalaste. Que Dios te bendiga. Hoy la vamos a estrenar en el podcast. Y amigos, para no hacerles más largo, déjenme contarles de que hoy tenemos un amigo muy especial. Tenemos un invitado, viene desde muy lejos. Pero para no hacerte muy larga, como te comentaba la introducción, con ustedes, Samuel Tabico. Samuel, bienvenido al podcast. Hola, un gusto. Dios te bendiga. Gracias. Déjenme contarles de que él es un ministro de alabanza y hoy va a estar compartiendo con nosotros. Hoy no estamos en la sección adoradores, pero vamos a hablar de un tema muy especial, el cual hemos titulado Amistad, Compromiso y Matrimonio. Y vamos a hablar de noviazgo y vamos a hablar de ciertas cosas para aquellos que están buscando sierva o pareja, están proyectándose, a aquellos que ya están pues en proceso de casarse, ¿verdad? Pues hoy vamos a platicar un poquito de todo, ¿verdad, Samuel? No, muchísimas gracias a todos, todo el equipo. Muchas gracias por invitarme, por tenerme en su corazón. Y bueno, esperamos poder ser de edificación, ¿verdad? Yo, como siempre lo hago, al final es un como una especie de disclaimer, vamos, porque creo que el apóstol Pablo dice algo muy correcto y que lo quiero usar. Él mismo dice, si alguien cree que sabe algo, no lo sabe como debería de saberlo. Y entonces yo creo que nadie tiene toda la verdad absoluta. Entonces lo que yo voy a decir o lo que yo voy a opinar sobre lo que estamos platicando es meramente mi opinión, mi experiencia. Entonces es como mi disclaimer, ¿no? De lo que yo voy a decir. Yo me hago responsable, y es una frase que me encanta, o que yo digo, yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende, porque hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que cuando son esos temas, creo que uno tiene que tener cuidado y también ordenar su pensamiento y sus ideas, tanto para poder exponer como para poder también ser un buen receptor, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá. No, de hecho, es una gran bendición y de alguna manera también una responsabilidad, considero yo, poder compartir y portar la palabra de Dios, vamos, porque es una gran responsabilidad porque como bien lo hemos hablado siempre, pero quisiera puntualizarlo, es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no son mis palabras, Claro. ¿verdad? Obviamente Dios a nosotros nos ha dado una gracia y dones, ¿verdad? Para poder expresarla, ¿verdad? Pero considero de que la palabra de Dios es de Él y por lo tanto nosotros tenemos que hablar lo que Él dejó escrito en su palabra y lo que Él quiere que nosotros hablemos, ¿verdad? Claro. Y bueno, para entrar un poquito en el tema, contame, Samuel. Bueno, yo ya lo sé, pero quisiera que nos contaras, ¿verdad? ¿Tenés pareja? ¿No tenés? No, sí, pues gracias a Dios, pues sí, tengo pareja, estoy comprometido. Primero Dios, no sé cuándo va a salir este episodio, pero primero Dios, Ya estás apartado. a finales de este año, que es 2025. Pues si lo vas a ver en otro año, yo me voy a casar. Nos comprometimos exactamente Excelente. ayer, ¿cuánto tenemos hoy? Hoy tenemos 7. Yo me comprometí el 5 de abril de este año. Entonces ya casi 2 meses, 3 que me comprometí con ella. Claro, fue una decisión que yo creo que no es que fuera difícil, porque no lo fue. Porque yo creo que yo estaba determinado a pasar el resto de mi vida con ella, porque yo mismo dije desde un principio, yo no estoy buscando una novia, yo estoy buscando una esposa. Claro, en esa frase hay como muchas cosas que uno puede ahondar y muchas cosas que uno puede decir, pero en realidad la decisión de casarme con ella no fue difícil. Yo sabía que me quería casar con ella. Claro. El escenario propicio para poderlo hacer, eso es lo que lleva tiempo.
porque obviamente uno tiene que saber, y yo creo que siempre usé este ejemplo para poderlo ilustrar. Y le dije una vez a un jovencito, le decía, cuando querés una relación, con todo cariño y respeto, no, yo le decía, te vas a meter a cosas de hombrecitos. Porque yo le decía, man, qué triste, le decía yo, o sea, porque me decía, man, yo quiero tener novia, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 18, ¿trabajas? No, ¿estudias? Sí, voy a estudiar la universidad y todo. Y ya, ok. Entonces yo le decía, te vas a meter a cosas de hombrecitos, le dije. Porque creo que uno tiene que construir, por eso vuelvo. La decisión ya estaba tomada, la determinación. Eso. Pero el escenario propicio, el andamio, si querés verlo así, las bases de la construcción no estaban terminadas. Entonces yo no podía dar un paso sin no saber verdaderamente cómo lo iba a dar. Entonces, pero respondiendo puntualmente a la pregunta, sí, ya tengo 2 meses, 3 meses de comprometido, y pues primero Dios, en diciembre de este año nos casamos. O sea, nos vas a invitar a la boda. Vamos a transmitir en vivo. Vamos a transmitir en vivo para todos. Te invito a ver el vivo. Excelente, gracias. No, mira, a mí me gusta mucho lo que decís, porque yo creo que hoy en día la responsabilidad y la estabilidad es lo que muchas veces la generación de ahora como que le cuesta entenderla o digerirla, vos, porque dijiste de que, o sea, vos buscabas una esposa, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el que busca, el que hay esposa y la encuentra el bien, la benevolencia del Señor. La benevolencia del Señor. Y considero de que sí, va vos, porque vos en ningún momento llegaste en un procedimiento a decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Va. Sino que obviamente hay ciertas expectativas que uno espera. O sea, vos escogiste a tu pareja, ¿verdad? Y dijiste, bueno, yo considero de que cumple ciertos parámetros para mí, ¿verdad? Siento de que ella es la mujer de Dios. O no sé cómo fue esa parte, o ahorita me nos contás. Pero bueno, o sea, vos decís, yo estoy buscando una esposa. Obviamente hay ciertas condicionantes para vos para ser tu esposa, ¿verdad? Un ejemplo a vos. Como hoy en día le llaman los jóvenes de ahora, le llaman no negociables, vos. Claro. ¿Verdad? Un ejemplo, para mí un no negociable es que sea evangélica, ¿verdad? Que conozca del Señor, ¿verdad? Un no negociable, más que evangélica, es que ame al Señor, ¿verdad? Hoy en día es tan famoso un TikTok que dice enamórate de Dios y luego vemos cómo te enamoras de mí, ¿verdad? Y sí, no, pero bueno, o sea, vamos al punto de que un no negociable es que ame al Señor, pero en tu caso, ¿cómo fue vos? ¿Cómo fue eso que vos decidiste encontrarla? Más que todo para esta generación, vamos, porque como te digo, o sea, lo que es el compromiso y la responsabilidad le huyen, vamos, y dicen, bueno, esta chica solo me parece, y te hablo un poco claro. Yo he escuchado hasta comentarios que dicen, ya solo es para el rato, ¿vamos? No es para una mujer mía, o viceversa, o es las mujeres tan mentirosas. No, pero bueno, o sea, las mujeres hoy en día dicen, bueno, él, la verdad es de que solo lo tomo como pasatiempo, perdón, o porque me invita a comer algo con él, ¿verdad? Porque yo he escuchado mucho esa frase, es que me invita a buenos lugares o algo así. Pero en tu caso, ¿cómo fue esa conexión con tu prometida prácticamente, verdad? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, mira, yo creo que hay cosas que uno tiene que decirlas tal cual. Y yo siempre cuento esto porque en realidad yo no lo busqué. ¿Ah, sí? Te lo digo, yo no la busqué a ella. Y te podría decir que ella tampoco me buscó a mí. O sea, en realidad creo que estaba yo en un punto, tanto ella como yo, estábamos en un punto de nuestras vidas donde estábamos enfocados en cosas totalmente distintas. Ella trabajaba, yo estudiaba. Únicamente. Ella trabajaba y estudiaba. ¿Cuánto se conocen? Nos conocemos de hace 7 años. 7 años. Wow, o sea. 7 años siendo amigos, y de esos 7 años, 4 de relación. Y fueron 3 años amigos. Ajá. O sea, ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero no habíamos entablado
una conversación, si se quiere, no una conversación que se llama fluida, ¿no? Porque Era como amigos de hola, Dios te bendiga, qué bueno verte. eso no es una amistad, eso es un conocido. O sea, sí, Ajá, sí nos tenían conocíamos, exacto. salían juntos en grupos o Ni eso, o sea, solo nos conocíamos. Yo sabía que existía, ella sabía que yo sea, no eran existía. amigos en sí, Exacto. eran como, la conozco a ella y Ajá, ok. exacto. No por azares del destino, sino yo creo que por propósito de Dios, precisamente. Yo, del colegio donde me gradué y donde estudió el producer también acá, yo regresaba de vez en cuando a apoyar para los devocionales, ¿no? Para los momentos de alabanza y todo, yo llegaba a apoyar. Ella trabajaba en el colegio. Ujú. Entonces ahí volvimos a coincidir. Entonces ya entablábamos una conversación un poco más fluida. Nos fuimos haciendo un poquito más cercanos, siempre dentro de un rango de una amistad. ¿Y te gustaba ella? O sea, cuando la mirabas, no decías qué bonita o no, nada. No, por eso vuelvo y te repito. Era como una persona. Ni yo lo busqué, ni ella me buscó. Sí, sí, pues. O sea, en realidad ella te puede contar también su versión. O sea, al final coincidimos en eso de que ninguno de los dos quería nada en ese momento, porque creo que, como te digo, uno tiene que preparar el andamio, uno tiene que preparar las bases. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque entonces vuelvo a lo que le decía yo a este chico. Le decía, yo le preguntaba, ¿y usted ya trabaja? No, usted va a estudiar. Sí, usted su papá lo mantiene. Sí, le decía, entonces, qué oso, le decía yo, que vos querrás salir con una chava y que le tengas que decir a tu papá, va a prestarme 100 pesos para invitarla a comer. No, le decía yo. Entonces uno tiene que construir sobre lo que se va a cimentar. O sea, uno como persona tiene que preparar la base donde va a construir una relación. No puedes solo cabal, como vos decías, no solo puedes decir ahorita vemos qué sale, ahorita miramos cómo solucionamos aquí. No es así, porque yo creo que, y eso es una frase que la agarro, no es mía, pero me parece muy interesante, que hay por lo menos 3 decisiones importantes que uno toma en la vida. Número 1, y creo que es la más importante, que es entregarle tu corazón y tu vida al Señor. Eso cambia totalmente el rumbo de tu vida, ¿no? Número 2, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Profesionalmente hablando. Yo creo que muchos no se toman esa decisión con mucha seriedad. ¿Por qué? Me he topado, y lo hablo con propiedad porque yo fui así, sí. Donde hay gente que estudia una carrera, no le gustó, se cambia. No le gustó esa carrera, no le gustó esa universidad, se cambia. Y claro, yo no estoy en contra de. Al final yo creo que sí es necesario que vos estudies lo que te está gustando. Pero ¿no te parece que sería mejor haberlo decidido bien desde un principio? O sea, ¿no te parece que es más lógico tomar bien la decisión para encaminarte y no perder tiempo? Porque eso es tiempo perdido. ¿Y crees que es como uno de los problemas de eso? ¿Crees que es también el no saber a qué te estás metiendo? O sea, siempre ha pasado. O sea, no es nada. No, por eso la misma Biblia dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre ha pasado. Siempre hubo gente que no le gustaba la carrera y por eso se cambió de carrera. Que yo estudié esto, pero miras gente que está recibida, que es administrador, por ejemplo, que es administrador de empresas, licenciado en administrador de empresas, y de la nada lo miras vos trabajando, vendiendo o vendiendo casas. Tiene una empresa, tiene algún sector inmobiliario. O se vuelve programador. Porque vio que había más campo, que había más ganancia haciendo esto que haciendo su profesión. O sea, te das cuenta que hay cambios. Y está bien, o sea, al final no es que esté malo, pero te das cuenta que a veces no se toma la decisión con una seriedad. Y entonces la tercera decisión más importante de tu vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida. Y perdóname, de esa decisión no te puedes retractar. De esa decisión no puedes decir, no me gustó. O sea, perdón, pero por lo menos a las alturas donde yo estoy, si yo tomé la decisión ya de comprometerme, es porque yo ya no hay inseguridad, porque no hay duda, porque no hay un lugar donde vos digas, será. No, yo estoy seguro. Yo sé a lo que voy
sé cómo lo voy a hacer, claro, agarrado y tomado de la mano de Dios, pero yo como persona tengo que prepararme también. Yo creo que no podemos nosotros ser muy místicos y depender o dejarle esa decisión completamente a Dios. ¿Y por qué te lo digo yo? Viene la gente y se agarra de lo siguiente. Adán y Eva. Que Adán, que dice que Dios fue el que le hizo la pareja a Adán, pero en realidad hay muchas lagunas. Hay mucha tela que cortar, porque dice la Biblia también que Dios buscó entre todas las criaturas y no se halló. O sea, sí hubo una búsqueda, pero al no encontrarla, Dios dijo, hagamos. Qué tremendo, porque exacto, o sea, no existía algo en el momento, claro, que pudiera hacerle una buena compañía a Adán. Claro. Entonces viene Dios y dice, hagámosle. Pero primero se buscó. Primero se buscó. Exacto. O sea, sí hay una búsqueda. Y claro, es lícito buscar. Es lícito que vos digas, vamos a conocer. Y claro, es lícito. Ahí también entra la pregunta o entra el diálogo de dónde estás buscando o dónde estás conociendo. Porque, bueno, por ejemplo, vos decías esto de los no negociables, ¿no? Y bueno, eso sí creo que tiene muchas lagunas, ¿no? También ese postulado. Pero, por ejemplo, viene la hija de Jacob, Dina, y Jacob sitúa su campamento a las afueras de Siquem. Y entonces dice que Dina salió a conocer cuáles eran las costumbres de las mujeres de aquella tierra. Fue a conocer. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Me estás preguntando? Sí. Yo esperando que me dijera. ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué pasó. No sé qué pasó. La violaron. Y fue ahí donde sus hermanos vienen y toman venganza. ¿Pero por qué? Por una mujer, o sea, porque ella salió a conocer a un lugar donde no tenía que salir a conocer. O sea, te das cuenta de que tiene mucho peso donde buscas. Por eso también Abraham, cuando manda a Eliezer, a su criado, a buscar la esposa a su hijo, busca de la casa en tal lugar, en la casa de tal y del nombre tal. O sea, le dio indicaciones de dónde tenía que ir a buscar. Y no permitas que mi hijo se case con una mujer de esta tierra. O sea, fue muy específico. Entonces yo ahí me doy o me da a entender que uno tiene que saber dónde buscar y dónde conocer. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente vos, cuando te juntas con esta persona, cuando decidís compartir, vas a compartir todo. O sea, tenés que hacerte la idea que la persona va a llegar a conocer tu vida completamente. No podés tener secretos con esa persona. No podés ocultarle a esa persona. O sea, claro, mira, cuando uno empieza con una relación, uno no cuenta o no suelta la sopa por completo. Sí. Contás lo bonito de tu vida. Sí, cabrón. Te vestís bien para salir, te arreglas. No sabes que estás con chanclas en la casa. Sí, o sea, te arreglas y te pones bien. Pero conforme avanza el tiempo, la persona va conociendo cosas. La persona, vos y la persona van conociendo. Eso está raro, va. Qué bonito eso. Eso está raro. Eso no me gusta. O sea, vas conociendo cosas de la persona. Entonces, te das cuenta de que es una decisión. Entonces, vuelvo a las decisiones. Es una decisión que cambia totalmente tu vida. Entonces, no es una decisión que se pueda dejar a la ligera. Bueno, yo creo que ninguna decisión se tiene que dejar a la ligera. Pero esa decisión, puntualmente, creo que es de las que menos se puede dejar a la ligera. Y no puedo descargar toda mi responsabilidad en Dios de decir, Dios es el que va. No, porque entonces estoy mistificando el asunto. Eso. Y no es mistificar. Claro, nosotros somos espirituales, pero no somos místicos. Yo creo que es una cosa totalmente distinta. Y eso sucede mucho, fíjate vos, porque hoy en día vamos a lo mismo de la decisión que tomás, vamos, de la decisión que estás tomando de poder estar con esa persona.
Y al ver que no funcionan las cosas, y bueno, y más allá de las relaciones, vamos, porque bueno, no funcionan las cosas, es tu voluntad, Señor. O sea, esto pasó así, ¿va? Dios no permitió que esto sucediera, ¿verdad? Y eso creo que lo vemos en todas las decisiones, vamos. Y generalizando un poquito, considero de que, por decirte, cometo un error yo, o fallo yo, o no tomé una buena decisión, o tomo una buena decisión, no cometo errores, meto a Dios como esto fuiste tú, Señor, el que lo permitió, cuando realmente también es mi culpa que hayan sucedido las cosas, ya sea yo soy el culpable para las cosas buenas o para las cosas malas que me suceden. Fíjate que yo escuchaba a una persona decir una vez, hay personas que no saben lo que tienen hasta que lo pierden, vamos, Claro. ¿verdad? Pero él decía, pero hay personas que saben lo que tienen y aún así lo pierden. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso para mí es muy cierto, vos, porque uno es responsable de las decisiones que toma en todo, ya sea para un trabajo, sea para la carrera que seguís, como dijiste. Obviamente te cambias y es válido, ¿verdad? Aunque considero también de que vamos a lo mismo, ¿verdad? De que lo intento probar y si no me gusta o me gusta, pues en el camino lo diré, ¿verdad? Es válido, pero también eso va a traer una consecuencia al futuro, ¿me entendés? Claro. Ya sea para bien o para mal, pero todo es consecuente, vamos. Hay consecuencias buenas y consecuencias malas. Yo platicaba con una persona en estos días y yo le decía, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, consecuencias positivas y consecuencias negativas. Y uno tiene que tomar ese valor, ese riesgo. O sea, tiene uno que tener el valor de tomar una decisión sabiendo que va a haber consecuencias buenas y consecuencias malas en todos los ámbitos de la vida. Y ojo con lo que estoy diciendo. Y volviendo al tema de las relaciones, uno tiene que tener un orden. Yo tengo un chiste que es mío. Yo cada vez que saludo a alguien, pero que yo sé que cómo fregamos, le digo, ordena tu vida, vos le digo, o sea, pero así. En broma. En broma. Porque yo sé que todos tenemos una especie de desorden. Sí. Y aquí es donde voy a esto. La persona con la que vos vas a compartir va a llegar a conocer ese desorden. Muchas veces. Claro. Lo óptimo sería que vos ordenaras primero. Pero a veces no sucede así. Hay gente que empezó mal. Hay un dicho de la CAI, que es de la CAI, que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Yo creo que no es así. Porque hay gente que empezó mal. Vino a Cristo. Y ahora. Sí. Ajá. Entonces no es así. O el árbol que nace torcido no se endereza. No, el Señor puede. No me gusta. El Señor puede. Pero si yo tengo la posibilidad de ordenarme primero, me ordeno. No espero hasta caer en una situación de desgracia, en una situación complicada para decir, ay, Señor, eso no. Sí. Como yo la decisión primero, ordeno mi vida, ordeno lo que tengo que ordenar. Y después a lo que voy. La decisión para yo comprometerme, para poder pasar, ya estaba tomada. Pero no estaba construido, es decir, no estaba ordenado. Y es lo que platicábamos antes, ¿no? Que dice el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que la tierra ya estaba desordenada. Pero entonces Dios vino y ¿qué hizo? Lo ordenó. Sí. Ordenó. Y después de ordenar, creó. Wow. Sí. Después de ordenar. O sea, yo creo que para poder tomar esa decisión, uno tiene que ordenar. ¿Qué tenés que ordenar? Número uno, te tenés que ordenar aquí. Sí. Número uno, tienes que ordenar aquí. De hecho, de nuestro cerebro sale todas las enfermedades. Yo diría que no. Yo diría que es de aquí. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando Dios destruyó la tierra, dijo, y después vino lo que pasó con el diluvio, Noé entrega una ofrenda, el Señor recibe con agrado la ofrenda, y él dice, no volveré a destruir la tierra por causa del hombre. Porque los pensamientos de su corazón, o sea, uno no piensa necesariamente con esto. No con esto.
Hubo una vez una persona que me dijo, uno debería de pensar con esto y amar con esto. O sea, amar inteligentemente. Qué bonito, correcto. Pero vuelvo, porque el corazón es malo. O sea, está desordenado. Entonces Dios ordena. Yo tengo que ordenar. Y entonces uno tiene que ordenarse primero en las prioridades, lo que uno piensa, lo que uno es. Uno tiene que ordenarse. ¿Por qué? Voy a esto. Estadísticamente hablando, actualmente en este siglo son más las mujeres que se gradúan de la universidad que los hombres. Estadísticamente hablando, lo puedes comprobar. Tienes tu teléfono, búscalo. Es más la cantidad de mujeres que se meten en una carrera universitaria que la terminan que los hombres. ¿Y a qué se debe eso? Es un contexto social enorme, pero no me voy a meter en eso. Ok. Pero voy a que Bueno, pero la tendencia cambió. Ya no es el hombre el que se gradúa únicamente en la universidad. Sí, de hecho yo estaba investigando hace un buen tiempo y decía eso, de que aún en la anterioridad se le daba más prioridad al hombre que estudiar. Bueno, Que de la hecho mujer. yo estaba viendo otros temas, porque de hecho yo estaba investigando que habían personas que tenían 5 o 10 carreras, o sea, eran filósofos, eran ingenieros, eran físicos, eran Claro, porque había una prioridad y la sociedad de aquel entonces, y no quiere decir que haya inclinado más cambiado. por el varón. Claro, Ujú. no ha cambiado. Desgraciadamente, y digo esto muy triste, desgraciadamente, hay una sociedad que no valora realmente el esfuerzo de una mujer. Exacto. Y solo, claro, pero ese es otro tema. Entonces, hoy en día es la mujer la que se gradúa. Ujú, Hoy en día es la mujer la que tiene posiciones altas ujú. en empresas de prestigio. No solo son los hombres. Mm. Entonces te das cuenta que muchas veces la mujer es la que mejor preparada está que uno mismo. Ujú. Pero claro, yo no me puedo quedar en esa comodidad. Me tengo que ordenar. Tengo que corresponder. Y te lo digo, y no me da vergüenza decirlo, en el sentido de que yo sé que yo también perdí tiempo. Estudié una carrera que no me gustó, que no di, me cambié de carrera y en eso perdí tiempo. Ujú. Ella no, mi prometida no. Ella, desde que ella en ese sentido, ya tenía una decisión tomada. Sabía lo que quería estudiar, sabía lo que quería hacer, salió del colegio, salió de su carrera de bachillerato y se fue a la universidad. Estudió su universidad, se graduó y entonces tiene una carrera porque sabía lo que quería hacer. Yo no. O sea, te das cuenta de que entonces yo sí puedo comprobar que es la mujer la que se prepara muchas veces más que el hombre. Pero entonces yo no me puedo quedar así porque el amor es cosa de dos. La relación es una cosa de dos. Sí. Tienes que corresponder. Tienes que corresponder. Entonces, ¿cómo correspondo yo? Estoy estudiando, ya voy a terminar mi carrera también. Entonces yo digo, vamos, pues. Ujú. Voy también esforzándome. Sí, o sea, ir de la mano, vamos, porque, o sea, no, yo creo que las cosas que yo exijo, ¿verdad? Yo he escuchado una vez algo que decía, las cosas que yo exijo o pido es porque yo también las hago. ¿No? Y también considero de que, obviamente, bíblicamente hablando, pues, cuando las dos personas están en un mismo sentir, pues, y congenian, como decís, pues la voluntad de Dios se ejecuta y empieza a ejecutarse ahí, vamos. Pero vos no puedes, un ejemplo, decirle a tu esposa, ¿verdad? Bueno, tú estudia para que tú me mantengas, ¿verdad? O tú me ayudes, porque tú ganas más, tú dame más, ¿verdad? Sino que yo creo que es el conformismo, sino decir, bueno, y hoy en día pues está mucho de moda el 50-50, ¿vos? Y yo considero de que pues es un mutuo acuerdo de ambas partes, ¿verdad? Llegar a un 50-50 o algo así. Pero hoy en día, en la mayoría de familias, por la sociedad y por lo socioeconómico, ya las dos personas trabajan para sustentar el hogar, vamos. Pero vos no puedes decirle, bueno, como tú estudiaste y yo no, yo me quedo, sino que vamos a esa intención, de decir, bueno, yo también me voy a preparar. Yo quiero estar a la altura de esa persona. Claro, como yo te digo, yo creo que es cuestión de ordenarse en todos los sentidos, en todos los sentidos. Uno tiene que ordenarse. Bueno, ahorita hablamos del orden de tus decisiones, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que ordenarse sentimentalmente hablando también. O sea, ¿por qué? Yo siempre, bueno, no siempre, leí y pasé de noche hasta que una persona me dijo, ¿cuál es el mandamiento oculto?
Porque vos entendés, no por doctrina, sino por cuando uno lee la Biblia, entiende que Dios dejó 613 ordenanzas en el Pentateuco por medio de Moisés y la ley. Deja 613 ordenanzas. Entonces viene Jesús. Jesús mismo dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Pero un mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que él lo que vino es a darle el verdadero significado a la ley. Es decir, vino a ordenar. ¿A qué me refiero yo? Pongamos el ejemplo. Jesús dice, se os fue dicho, no matarán, no matarás. Era un mandamiento, era una ley. No matarás. Pero no soy abogado, pero hay un término que los abogados usan cuando leen una ley. Es que la ley dice, sí, pero hay muchas lagunas, dice el abogado, en esa ley. ¿Qué quieren decir esas lagunas? Que hay muchas cosas que puedes hacer sin romper la ley. Entonces los hebreos, los israelitas, usaban esas lagunas y justificaban muchas cosas. Sí, es. Le dan una madriza a alguien, lo golpeaban. Mira, él es culpable. Sí, pero no lo maté. Los apedreaban. No lo maté. Ajá. La ley dice no matarás. Yo lo golpeé, pero no lo maté. ¿Cumplían los deseos de su corazón de hacer daño? No. Ajá, cumplían su deseo. Ajá. Pero no eran culpables según ellos porque la ley decía no matarás. Sí, está como ese ejemplo de decir, bueno, yo, como ese típico, perdón, como refrán que dice, al final no pasó, sí, no, vuelvo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él no viene a abolir la ley, viene a cumplirla. Vino a darle la verdadera interpretación, porque él les dice, se os fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante la corte. Entonces ahora ya no es no matarás, matar es sinónimo de insultar. Le dio el verdadero significado a la ley. Se os fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que codicia a la mujer de su hermano solo con la mirada y adulteró con ella. Entonces te das cuenta que él lo que vino es a ordenar. Y entonces dentro de las órdenes que él da, él les dice, y le preguntaron los eruditos de la ley, ¿en qué resumía él toda la ley? ¿Cuál era el mandamiento más importante? Entonces él dijo, tenemos que tener que los mandamientos existen, el primero por aparición, primero por importancia y primero con promesa. Porque el primero por ordenanza es oye, oh Israel, ese es el primer mandamiento. Oír. Por aparición. El primero, cuando vos lees, oye, ese es el primero. El primero más importante es amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo. Como a ti, mira. Ajá. Ahí está. Qué precioso a vos, porque te da lo que me estás contando me da un parámetro, ¿cómo se le dice? Un panorama totalmente distinto. Porque el ejemplo que me acabas de dar de no matarás es muy profundo, vos, porque, o sea, uno lo ve, lo entiende, pero entenderlo de esa manera en que Jesús ahora no está diciendo a tu hermano, o sea, no le tenés que hacer ningún daño, ¿verdad? Porque ahí estás fallando, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros ya traemos como que esa naturaleza, bueno, de hecho la Biblia lo dice que tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Claro. Y necesitamos de Dios para poder sujetarnos, vamos a... Claro, sí, es ese cambio que tiene que haber en nosotros. Pero volviendo a lo que te decía, entonces ahí está el mandamiento oculto. Tenés que amar a Dios y amar a tu prójimo. Vas a amar a tu prójimo en la medida que te ames a vos mismo. O sea, yo puedo amar a alguien más en la medida que yo ame a Dios. Y en la medida que yo ame a Dios, me voy a amar a mí mismo para poder amar a los demás.
Es lo que hoy en día se ha acuñado, el amor propio. Claro, uno tiene que tener amor propio. Uno tiene que valorarse, tiene que respetarse, darse su lugar también. Yo creo que es algo que cuesta mucho que se dé. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchos corazones que son corazones que mendigan. Y como mendigan no les importa lo que les hace, lo que tienen que soportar, porque están necesitados. Todos tenemos una necesidad. Todos. Ujú. Todos necesitamos sentir ese aprecio, sentir amor, sentir cariño. Porque te lo digo. Por ejemplo, vamos al ejemplo. Una chica, una jovencita, que no creció con su papá, que no sabe lo que es el amor de papá. Ujú. ¿Qué va a buscar? Amor de papá. Exacto, no va a buscar un amor de película, no va a buscar un romance, necesariamente. Va a buscar el amor de un padre. Y perdón, el caso del joven que la quiere cortejar, él no es su papá. Él no está buscando una hija. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa chica? Tiene que ordenarse. Por supuesto, sanar Tiene que primero. ordenar, claro, sanar. Pero yo lo circunscribo más. Tiene que ordenar. Tiene que ordenar lo que siente. Claro, y en ese orden viene la sanidad de esa área. O vamos al caso contrario. Viene un joven que nunca supo lo que era el amor de una madre. Entonces, ¿qué va a buscar él en una relación? Yo tengo un par de amigos que tienen a sus novias como madres. No, pero ese ya es No les otro dan tema, permiso ya para es otro salir. tema, ¿no? Eso, ¿verdad? Pero bueno, papá, pongamos eso. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad. Si no, no me va a dejar. No. Si no lo haces, ¿qué hace ella? ¿Te comprende? Viceversa también. Ujú. Si ella no lo hace, ¿vos qué haces? ¿La comprendes? ¿O le alegas? Ujú. ¿Le ayudas? ¿O le recriminas? Porque todo eso viene derivado de muchas inseguridades que uno tiene en el corazón. Y claro, uno es inseguro. Desde niño. Uno es inseguro. Sí. No te voy a decir que uno, ay, qué seguro, qué seguridad la que tienen. No, todos somos inseguros. Y a algunos les cuesta más que a otros, ¿no? O sea, Claro. Pero siempre existe una inseguridad. siempre existe una Siempre va inseguridad. a haber. ¿Quieres ejemplos? Vemos a Saúl en la Biblia. Saúl cuando Samuel lo llama le dice, yo, el más pequeño de la casa de mi padre, de la tribu menos importante de Israel. Pues cuando uno lee la Biblia, pues Saúl, pobrecito, no era. Dice que tenía criado. ¿Quién tiene criado? Que tenía plata. Sí, por supuesto. Dice que tenía asnos. ¿Quién va a tener asnos? Que es propietario de algo. Ujú. Saúl no era pobrecito. Pero él tenía un concepto de él mismo por debajo de lo que él era. Es más, dice la Biblia que él era más alto. Él era el más alto en promedio de los israelitas. Ujú. Pero por su inseguridad se limitó a muchas cosas. Entonces, la inseguridad de nosotros puede limitar muchas cosas. Y lo complicado y lo fregado es cuando tu inseguridad complica a la otra persona. Porque la inseguridad se contagia. Sí. O sea, si yo soy inseguro, la otra persona va a ser insegura. No, y a veces nuestra mente nos ataca, vamos, porque el inseguro y el celoso no sufren por lo que ven, sino por lo que se imaginan. Exacto. Vamos. Entonces, la mente es bien traicionera muchas veces porque nuestros pensamientos, bueno, de hecho, todos pensamos hasta cierto punto una manera de pensar, no sé si llamarle distinta o original, vamos. Sí, Pero tal vez, porque yo miro a veces
tal vez una escena, ¿verdad? Donde esté pasando algún tipo de situación, yo tengo una perspectiva de ver la situación y vos estás viendo otra, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso afecta muchas veces aún en relaciones, vamos, porque yo tal vez pasa mucho, ¿verdad? El famoso, ¿por qué estás enojado? O ¿por qué me hablas fuerte, verdad? O ¿por qué estás molesta? Yo te veo molesta. No, no estoy molesto. ¿Por qué estás tan seria? ¿Verdad? Porque no sé si pasa mucho a las mujeres, pero yo he visto que están como muy serias a veces y hasta hacen chistes, ¿verdad? De que como quiere la persona que esté todo el día y sonriendo, ¿verdad? No, Pero pero no es la perspectiva, esa es mi percepción, vamos. Claro. No, yo creo que No es la de la persona. Obviamente, como te decía, vas a convertir en una persona que tiene una cultura totalmente distinta. O sea, crecieron diferentes, por decirte, ella tal vez no creció con sus papás, y yo sí, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿verdad? O viceversa, yo no crecí con mis papás y así, a ella le tocó trabajar sola, o, ¿verdad? O sustentarse sola, o le tocó, pues, que todo se lo dieran acomodado, ¿verdad? No acomodado, pues, pero tuvo ese privilegio de poder que le pagaran sus estudios. Tenías ciertos y tal vez me tocó trabajar, entonces, yo creo que a veces se confunde con madurez eso, porque él es más maduro que tú porque hace ciertas cosas. Y yo siento que tal vez no se refiere a madurez, sino que como hablas, vamos, si hablamos, o sea, es porque la perspectiva o la vida que a mí me tocó vivir, yo veo la vida de otra manera. Claro, las percepciones, las realidades son distintas. No es que la persona sea inmadura. No, de ninguna manera. Para nada. Y eso es diferente, porque es que no te ha tocado vivir nada. Sos un niño todavía y no considero que sea eso madurez, ¿no? No, claro, eso es bien delicado. ¿Por qué? Porque entonces hay un dicho de la calle que dice que gato viejo, casa sentado. Buenos refranes, eso que no me los no es sabiduría popular. Sí, pues. ¿Qué? Ajá. Entonces viene, pongamos un ejemplo. Es una persona X, mujer, hombre, póngale usted póngale el nombre que quiera. Que ya tuvo una relación y se cuenta con una mujer que no ha tenido ni una, que es su primera relación. Hay una desventaja. Sí, porque muy clara. La otra persona ya la otra persona sabe. Ya experimentó. Exacto. No debemos experimentar porque eso soy feo, ¿no? Es una persona que ya tuvo una experiencia en el sentido de que ya tuvo una relación antes. Ya conoce, tiene cierto conocimiento que la otra persona no. Entonces ahí sí se mide la madurez de una persona. Si lo que yo viví lo voy a usar a mi favor o lo voy a olvidar y con esta otra persona voy a empezar distinto. Ahí sí se mide la madurez. Y lo que hablabas al principio también, ordenarse. Claro, entonces volvamos a ese tema. Listo. Volvamos al tema del orden. Porque estamos hablando del orden sentimental. De lo que uno tiene de lo que uno piensa. E incluso de los conceptos que uno tiene. Porque el concepto... hago una pregunta. ¿Por qué le pusiste amistad, compromiso y matrimonio? Ok. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué se habla de eso? ¿Por qué se menciona eso? Bueno, yo considero, lo puse así porque en la cultura evangélica, los cristianos tienen muy definido esas tres facetas, ¿no? Porque yo creo que como cristianos nosotros debemos de tener la visión que vos tuviste con tu novia, claro, con tu prometida. Yo a ella no la quiero para algo pasajero, yo quiero algo verdadero. Entonces, claro. Considero de que primero se empieza, o sea, según tenga entendida la iglesia, empezamos por una amistad, conózcanse, ¿verdad? El noviazgo es un tema que vos decís, usaré tu frase, hay muchas lagunas en que si es un noviazgo, en que si se conocen, porque yo he visto hasta amigos de que nunca fueron novios, pero estaban pactados entre ellos que se iban a casar, ¿verdad? Entonces preparémonos para eso. Y obviamente el paso del matrimonio. Entonces lo dividí en tres para definir qué es una amistad cristiana, qué es un noviazgo cristiano y qué es un matrimonio cristiano. Es que ese es el punto. No podemos mistificar. Perdón. Sí, dale. No existe el noviazgo cristiano, no existe el matrimonio cristiano, no existe, no existe. Matrimonio es matrimonio. Compromiso es compromiso. Claro, y concuerdo con vos. Pero... Entonces vamos a esto.
Y yo le uso este ejemplo porque entonces yo le digo amistad, compromiso y matrimonio. Y entonces estamos en una amistad especial porque no sé qué, que no sé lo que me dicen. ¿Cómo le explicas vos a una persona de la calle qué es la amistad especial? Sí. O sea, perdóname, pero Claro. no voy a ir a un restaurante. Estoy con mi novia, por ejemplo, y le digo, yo quiero una Coca-Cola. Para la mención. Y mi amistad y mi amiga especial quiere, no, hombre, y empecé a usar cara así, ¿y este qué? ¿Y eso qué es? ¿O con qué se come? Entonces uno tiene que ser, y por eso me encanta cuando el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay temas que vos puedes tocar con gente madura, que no los puedes tocar con gente inmadura. Bueno, y eso yo creo que mistificar las cosas lo hacemos muchos los cristianos, y te menciono eso porque pasa lo mismo con la voluntad de Dios, vamos. La voluntad de Dios, la Biblia O sea, lo declara. Chica, yo he visto de verdad, o sea, de que la gente dice, o sea, esto es voluntad de Dios y miremos si es voluntad de Dios y por qué no se han casado o por qué no sos novio de ella o por qué no se hablan o cualquier cosa, porque estoy esperando la voluntad de Dios. Claro. Como que están esperando que el Espíritu Santo baje. Y yo escuchaba a un pastor, vamos, y me dejó pensando y quisiera que tal vez me pudieras dar un poco tu opinión de eso, pero decía el pastor, vamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Verdad? O sea, ¿cómo saber, cuál es la voluntad de Dios en tu pareja para tu vida? Y el pastor decía, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Verdad? Dios no quiere, un ejemplo, que en tu caso como mujer, ¿verdad? Que el varón sea un haragán, ¿verdad? Claro. Dios no quiere para tu vida un varón que se aproveche de ti. Dios no quiere para tu vida un varón que no respeta a tus padres, ¿verdad? O viceversa en la mujer. Dios no quiere una mujer para tu vida que no sea un apoyo. Dios no quiere para tu vida de que sea una mujer que más que un apoyo, que te entienda, que se comprendan, ¿verdad? Entonces, él empezaba a dar ejemplos así. Entonces, esa es la voluntad de Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mirás vos esa parte? Porque la voluntad de Dios dice la Biblia. Yo, como dijo, y esa es una frase que me encanta, si yo lo leo, lo creo. Exacto. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Ok. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué dice la Biblia que es lo bueno? Eso. Pues eso, a ese punto quisiera llegar yo. Por eso te pregunto, ajá, ¿qué dice la Biblia que es bueno? Dice la Biblia que cuando Dios creó y vio Dios que era bueno. Exacto. Ajá. Entonces ahí está la voluntad de Dios, lo que es bueno. Ajá. ¿Qué era bueno? Su creación. La creación. Ajá. Entonces, ¿qué es bueno? Mirad cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos. Eso es bueno. La voluntad de Dios es buena. Es agradable. Cuán agradables son para mí tus palabras. Las palabras. Palabras tienen que ser agradables. Ahí empiezas a ver la voluntad de Dios. Y lo que es perfecto. ¿Qué es perfecto? Yo, por ejemplo. Lindo. ¿Qué es perfecto? Dios es perfecto, un ejemplo. Sí, pero estamos hablando de la voluntad de Dios. Sí. ¿Quién es perfecto? Hay un versículo, tal vez me ayudas, pero Ajá, que dice que los caminos del Señor son perfectos. Los caminos del Señor son perfectos. Ajá, los caminos. ¿Y cuáles son los caminos? Es el camino de verdad, el camino de justicia, el camino de rectitud. Hay varios caminos en la Biblia. Entonces, si vos andás en esos caminos, vas camino a la perfección. Sí, por supuesto. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Quisiera agregar un versículo también que es donde dice la voluntad de Dios para con nosotros no es esta, dice. Yo creo que es Mateo 18:14, creo, si no estoy mal. Y es que ninguno de estos pequeños se pierda. O sea, no es. No, pero ahí yo creo que cuando hablas de esa voluntad estamos hablando de una responsabilidad. Exacto. Porque obviamente ahí es donde él mismo le dice, va a ir aquel que haga caer a uno de esos pequeños porque mejor le es tirar. Sí. Pero estás hablando de una responsabilidad, pero no estamos hablando de la responsabilidad, estamos hablando de cuando uno dice quiero la voluntad de Dios. ¿Qué querés entonces cuando tú dices yo quiero la voluntad de Dios? Quieres algo que sea bueno, algo que sea agradable, algo que sea perfecto. Eso es lo que estás anhelando. Claro, pero yo tengo que también poner de mi parte. Y es buscar. Sí. No, yo te ponía el ejemplo de alguna manera para que también con la persona que voy a estar en la voluntad de Dios, de lo que hablamos, pues no sea para mí un motivo de perdición, vamos. Claro. Porque nosotros muchas veces
creamos esa perspectiva de la persona y le damos un lugar muchas veces más importante de lo que Dios debería hacer para mí, Claro. ¿verdad? Sí, pasa mucho. Pero también uno tiene que entender que esa decisión, entonces esa es tu Esa es mi responsabilidad. responsabilidad, exacto. Y no puedes eximir tu responsabilidad diciendo es que no era la voluntad de Dios. No, porque era tu Era mi responsabilidad. responsabilidad. Entonces es ahí donde uno tiene que aprender. Vuelvo al tema del orden. Yo creo que el orden es algo muy importante y relevante. Entonces hablamos del orden sentimental, ¿ok? Hablamos del orden en lo literal de nuestra vida. Por ejemplo, hay una anécdota muy bonita y muy clara y que yo la pongo mucho. Dice que un pueblo iba a elegir nuevo alcalde. Entonces los alcaldes hicieron la famosa campaña, ¿no? Si usted me elige, vamos a renovar las calles. Si usted me elige, vamos a pintar las escuelas y todo lo que quieras. Ok, entonces se paró en el ayuntamiento la persona más anciana del pueblo. Entonces dijo, todo lo que dicen ustedes es lindo, es precioso y sería una gran oportunidad para el pueblo. Entonces el pueblo va a votar y el pueblo votó y quedaron empates. ¿Cómo vamos a desempatar esto? Otra votación, volvieron a votar. Volvió a quedar empate. Y entonces ya estaban cansados, y todos querían ganar, ¿no? Los tres candidatos querían ganar. Y entonces dijo el viejo, este hombre, el más sabio de todos, dijo, vamos a su casa. ¿Y por qué a mi casa? Y entonces vamos a la casa de cada uno. Entonces fueron a la casa del primero. Y estaba bien ordenada, estaba limpia. Okay. Qué bonito se miraba todo. Pero por último, él les dijo, fueron a la casa de los tres y las tres estaban limpias, estaban impecables. Ahora vamos a su cuarto. Ok, fueron a los cuartos y todo estaba limpio, estaba bien. Revísele la caja de la ropa interior. Y cuando abrieron, fue un desorden la ropa interior. Y entonces el anciano dijo, si así tiene algo que es pequeño e insignificante, ¿cómo va a tener los asuntos más importantes? Para escoger al presidente está bueno. Entonces, ¿cómo está tu orden? Tu orden en lo literal. Está ordenado tu cuarto. Está ordenado tu cajón de ropa. Está ordenado. Está ordenado. Man, si querés algo, tenés que ser ordenado en todo. Eso. Sí, mira, eso es algo que Dios me ha hablado demasiado en estos últimos meses, güey. De verdad te lo digo. Yo digo, Señor, de verdad, yo quiero que me hagas, tal vez se escucha un poco raro lo que voy a decir, pero límpiame, hazme una limpia total en mí, Señor, porque de verdad yo ya no quiero volver a ser la misma persona, ¿me entendés? O sea, yo digo, Señor, de verdad, cambia aquello y ayúdame a identificarlos. Hay cosas que Dios cambia. Y hay cosas que yo debo cambiar. Exacto. Eso te iba a decir yo. Entonces yo digo, Señor, o sea, ayúdame a identificarlo para yo poder trabajar en ello, porque o sea, hay cosas que traemos desde niñitos, vamos. Hay cosas que traemos desde niñitos, lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Pero, o sea, yo digo, Señor, tú me has dado a mí el poder del dominio propio, ¿verdad? Tú me has dado un espíritu de valentía y de dominio propio para yo poder transformar las cosas, como lo que pasó en la mujer de los cantares, ¿verdad? Por no cuidar a aquellas pequeñas zorras que se le metieron al huerto, pues descuidando el huerto se le metieron esas pequeñas zorras. Entonces, o David decía también, ¿verdad? Perdóname, Señor, mis pecados y aún los que se me son ocultos. Entonces hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que estamos fallando. Y yo digo, Señor, yo me quiero guardar, ¿verdad? Realmente para alguien que te ame a ti, Señor, pero ayúdame yo también a poder identificarlo y trabajar en mí. Yo quiero trabajar en eso. Claro. Házmelo ver. Y créeme que en esos últimos veces mi oración siempre ha sido esa, vos. Y vamos a lo que decís, vos, porque la responsabilidad en general de todo eso es mía primeramente, vos. No puedo yo esperar pedir de la persona algo que ni siquiera yo he trabajado en mí, vos. Claro. No, y obviamente, claro, si a esas vamos, nunca te vas a casar.
No, no, no. Porque, Ah, no, o sea, porque si querés esperar a tener todo. Sí, no, tal vez no hablo del tener, pero sí tener una transformación. Y te lo digo, vos de una vez crudo, vos no, Sí. no, o sea, yo te entiendo esa parte, pero mano, obviamente hay cosas que uno tiene que mejorar, ¿me entendés? A eso voy, vos. O sea, no, tal vez no perfectas, porque hablando un poquito de eso, vos, una persona decía una vez, vos, es como, ¿qué te digo yo? Como como, imagínate que vos sos un marchista, vos, Ujú, y se te quiebra el pie, ¿verdad? ujú, Entonces vos obviamente no puedes marchar, tienes que claro. sanar, vos. Ujú, Pero pasan ciertos meses y vos entrenás y y tus ejercicios y doctores que te ujú. atienden te dicen que estás listo. Pero ¿cómo vas a comprobar realmente si estás listo? Claro, Entrando a marchar. claro. Entonces, obviamente vas a comprobar realmente si estás listo cuando vos ya estés en una relación, ¿verdad? O ahí vas a comprobar o verificar realmente lo que has trabajado, ¿verdad? No, ahí lo que vas es aprender. Exacto. O sea, La vida también es de aprendizaje. ajá. Uno nunca deja de aprender. Ujú. Nunca. Entonces, en la vida todo es un aprendizaje. Claro, vos aprendés, tomás notas de lo que aprendiste y seguís para no cometer el mismo error dos veces. Dentro de tu relación, claro, dentro de tu relación, vuelvo, vamos a hacer un resumen. Te ordenás tus pensamientos, ordenás tus sentimientos, te ordenás vos también, por ejemplo, financieramente. Tengo lo que se requiere para tener una relación, sabiendo que vos vas a llegar a algo más con esa persona. Entonces, obviamente no vas a vivir de amor, no vas a comer amor, tenés que comer, tenés donde vivir, o sea, tenés que ir viendo. Entonces, eso es algo que me dijo una persona. Cuando vos te metes en una relación, se acortan los tiempos, porque no podés alargarla. No podés, ay, llevo 10 años de noviazgo. No, hombre, cáeme bien. O sea, entonces lo que no querés Pero es sí, lo vamos, que no querés es cierto. tener un compromiso. No querés responsabilidad. Porque comprometerte es responsabilidad. Lo veo yo porque gracias a Dios, Dios es bueno, lindo, precioso. Tenemos, enganchamos vivienda, tenemos donde vamos a vivir, tenemos eso, tenemos lo otro. Entonces comenzás a ver, claro, comenzás a ver la bendición de Dios, comenzás a ver la provisión de Dios, pero todo determinado, todo cae porque vos te quisiste ordenar. Entonces, el tener una relación es ordenarte. Ujú. No es saciar algo únicamente, no es llenar un vacío, porque creo que el vacío que todos tenemos lo llena Dios. Dios llena el vacío de nuestro corazón. Claro, la persona nos acompaña, pero es Dios el que llena. Entonces vos vas a amar a esa persona en la medida que vos ames a Dios. O sea, el amor de Dios que le tienes a Dios se va a proyectar al amor que le vas a tener a esa persona. Pero si no amas a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a dar? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces vuelvo, ordenar tus pensamientos, tus sentimientos económicamente. Te tenés que ordenar. Tienes que saber que una boda no es barata. Tienes que saber que la canasta básica va subiendo y subiendo y subiendo. Sí. Te tienes que ordenar tus finanzas. Y por eso es que, como te digo, yo me quería comprometer con ella desde hace mucho, pero no estaba ordenado. Ujú. Me tuve que ordenar. Tuve que ordenar mis finanzas. Bueno, ya no voy a gastar en esto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer Sí, sí. Me ordené. Incluso yo tenía, pues al final uno es joven, no van a juzgar. Uno comete errores. Y yo tuve una mi deuda ahí. Unos pedidos por ahí, dijo un cuate, vamos, tuve una deuda. Y yo fui a hablar con un amigo, bueno, no tanto amigo, sino con un pastor que es economista. Entonces yo le dije, sí, yo me quiero comprometer. Ah, ok, qué lindo, qué bueno. ¿Tienes deudas? Sí, tengo una. Entonces no. ¿Por qué? Le dije. Porque entonces vas a amarrar a la otra persona y le vas a poner una presión que ella no tiene. Termina tu deuda y te comprometes para entrar libre. Y le hice caso. Entonces me ordené. Pagué mi deuda y cuando terminé de pagar mi deuda, de una vez, ni lo pensé. Fui a comprar el anillo, todo, y me comprometí con ella. Y también creo que el fundamento de todo es el amor, vamos. O sea,
vos querías estar con ella. Entonces vos dijiste, si yo realmente voy a estar con ella, me voy a ordenar. Claro, O sea, por eso te digo. tomaste la decisión de ordenarte también porque querías estar con ella. Claro, esto significa una determinación. El amor tiene que ser Exacto. determinado. El verdadero amor, dice la Biblia, que echa fuera todo el temor. Entonces, echa fuera la inseguridad. Si vos verdaderamente amás a esa persona, no puede haber, claro, va a haber temor de qué vamos a hacer, como esto. Pero ese temor no tiene que ser más grande que el amor que se tienen. Eso. Entonces, el amor que vos sentís tiene que ser correspondido. Y entonces quiero también decirte esto. Y hay un término que yo lo corregí, porque no me gustó nunca. Entonces yo le pregunté a una persona, ¿y qué buscas? O bueno, creo que no estábamos hablando de la persona en sí, sino creo que era su hermana o su hermano que quería algo con una persona que era cercano mío, con un amigo muy cercano mío. Entonces es que él es siervo, decía, o sea, mi amigo, y ella es una sierva. Es un siervo, merece una sierva, ¿verdad? No es así. Porque yo, no voy a decir mi nombre completo, yo, Samuel Tabico, en el púlpito, soy un siervo. Que vos mirás dirigir, que vos mirás cantar, que vos mirás predicar en el púlpito. Abajo, soy Samuel Tabico. Que tengo problemas, que tengo esto, que tengo lo otro. Y entonces la otra persona no se está casando, no se está comprometiendo, no se está haciendo, no está en una relación con el siervo. Sí, porque eso es algo... Está en una relación con el ser humano. Y yo creo que caemos en el engaño de dejarnos deslumbrar por eso, ¿verdad? Claro, como entonces vuelvo. Entonces yo le decía a esta persona. Tiene dones y todo. Exacto. O sea, pero yo le decía a esta persona. Así, no te estás casando con un siervo. Te estás casando con una persona. Un humano, un ser humano. Antes que siervos somos seres humanos. Sí. Totalmente. Entonces yo le decía a esta persona y algo, y pues yo sé que no está aquí. Sé que no sé si lo va a ver porque a veces no mira, no le gusta porque siente que le da muchos nervios verme. Pero yo la honro a ella, a mi prometida. ¿Por qué? Porque yo atravesé ciertos momentos con ansiedad. Yo padecí de ansiedad durante un tiempo. Ministrabas en la iglesia. Sí, claro. Son cosas a las que uno se expone. Somos seres humanos, vuelvo. Sí, te entiendo. Y entonces, ¿qué hizo ella? Ella estuvo ahí. Se paró a la par mía. Me tomaba de la mano, no me soltó. Se quedó conmigo. Claro, Dios estaba conmigo ahí. Pero el amor de Dios se proyectaba a través de ella. Me hacía sentir, estoy aquí. Por medio de ella, yo entendía el lenguaje de Dios diciéndome, yo estoy aquí. Sí. Entonces, es eso. Necesitas a una persona que sea ser humano contigo. Claro, no que te solape las cosas, sino que te comprenda, te ayude a cambiar lo que puede cambiar. Eso, ayudar a cambiar. Por eso es que dice la Biblia, le haré una ayuda idónea. Porque vos tenés que hacer también eso para la otra persona. Ayudarla. No frenarla. No decirle, ay, no, eso no, sino ayudarla. Eso. Y tiene que ser algo recíproco. Porque una relación es dar y dar. Inclusive, yo sé que esto va en contra de muchos pensamientos de muchas personas, pero inclusive a veces dar más de lo que uno recibe. Porque entonces vas a ver y esa persona va a ver que él me está dando más. Tengo que darle más. Claro, aquí viene un punto de inflexión que uno tiene que saber cuándo retirarse también de algo. ¿Por qué? Porque una relación no es un pacto. Dios es un Dios de pactos. Y entonces un pacto, él cuando hace un pacto no lo rompe. Entonces vuelvo. En una relación de noviazgo, llamémoslo así, sí, vos puedes decir no. Bueno, en todo sentido, ¿no? O sea, uno tiene que límites. Tienes que entender que la otra persona tiene límites y vos tenés límites. Sí. Tienes que saber respetar los límites de la persona como esa persona respeta los tuyos. Entonces esta persona, o vuelvo, uno tiene que decir no.
esto no conviene. O no, me está causando problemas, me está causando esto. No, ya no. Porque ese es el momento justo. No es hasta que te comprometes, no es hasta que te casas que decís, no, yo digo que ya no. No. Es en ese momento donde uno puede decir, ya no. ¿Por qué? Porque no hiciste un pacto con esa persona. Y es ahí donde entra la diferencia de la concepción que tiene el mundo de la relación, de la que tenemos nosotros, no como doctrina, sino como creyentes. Creyentes de saber que la otra persona, debemos respetar a la otra persona. Y por eso es que comparto la idea, por ejemplo, dentro de una relación de un creyente. Creo firmemente que no tiene que haber un pacto, por ejemplo, de un beso en la boca, en los labios, porque en la antigüedad el beso en los labios era sinónimo de un pacto. Sí. Entonces, si vos lo haces en una relación de noviazgo, estás haciendo un pacto con esa persona. Y vuelvo, en ese momento, en ese lapso de relación, vos tenés derecho de decir, ya no. Ya no. Porque esto no me parece, porque esto no es así. Entonces yo quiero tener paz. Este es el momento adecuado de retirarte. No hasta que ya te casaste, no hasta que ya te comprometiste. En ese momento tienes que darte cuenta de las cosas. Y si ya vos no querés, pues entonces es tu responsabilidad y tu decisión. No puedes venir a culpar a Dios de decir, no, es que no era la voluntad. No. No, y al final se toman las malas decisiones, vos, y el tiempo pasa factura. Pues, Claro. A veces se casan, ¿verdad? Ya viven juntos. Se casan muchas veces por estigma. Sí, porque ¿qué va a decir la gente? Eso es un gran error, vamos, porque lamentablemente es peor si ya tienen hijos, logran tener hijos, pues, y claro, como bien dicen todos, los que sufren son ellos, ¿verdad? Y a veces no es así, pero siempre de alguna manera trae muchas consecuencias, ¿no? Claro, entonces, como te digo, entonces uno tiene que ser valiente. Aceptar las consecuencias buenas y las malas. Claro, eso ya es un tema matrimonial que no me voy a meter en eso porque no estoy casado. Todavía no. Entonces todavía no. Pues, entonces, y ni siquiera me metería estando casado porque creo que hay que aprender. Sí, por supuesto. Ajá. Entonces, pero de lo que yo puedo decir, lo que yo puedo compartir es eso. Tiene que ordenarse uno. Sí. Y al ordenarse, uno empieza a ver cosas. Y tiene que aprender a identificar los tiempos. Cuando en una relación estás a tiempo de decir, esto no me parece, esto no es así. Mira, yo creo que esto no va a funcionar. Esto no es así porque tus prioridades son estas y las mías son estas. Y hay que tener una madurez para aceptarlo. Y entonces hay algo que yo siempre he dicho. Si es de Dios, lo de Dios siempre vuelve. Lo de Dios siempre se da. Pero si no, entonces saber que tomaste una decisión correcta porque lo hiciste a tiempo. Sin dañar, claro, va a haber una ruptura en el corazón, pero no va a ser algo más catastrófico. Y tiene que haber una madurez. Tiene que haber un crecimiento. Y en ese crecimiento vas a ir aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Y entonces, tal vez para ir cerrando y poder dejarle la Biblia, y vuelvo, no es promoción, pero sí. Yo estoy grabando mi podcast y el podcast le puse por nombre Eclesiastés 2.0 porque me di cuenta que Salomón relata muchas cosas de su tiempo que persisten hoy en día. Este Salomón, dentro de su discurso final, del corolario de su discurso, él dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, la vida es pasajera. Incluso una relación. El todo. Podría, por favor, con madurez, entendamos esto. Como algo pasajero. Algo de vanidad. Es lo que dura. Exacto. Es efímero. Es corto. Y entonces, por eso dice, disfruta. Goza. O sea, sé valiente. Si la amas, si amas a esa persona, ordénate. Y da los pasos que tengas que dar.
Claro, acompañado de tus padres, la honra a los padres, no que tus padres estén enterados, no que al año que ya llevan de novia, te presento a mi novia, ya llevan un año. Entonces, no, honrando también, honrando a Dios, honrando a tus padres, honrando a la iglesia, honrando a tu pastor. La honra es algo muy importante en una relación. Porque yo escuchaba, fui a la boda de un amigo hace muchos años y y él le decía a su hijo, porque el apóstol los casó, y entonces el apóstol decía, ahora quiero que los papás digan algo. Y entonces y el papá le dijo, gracias por honrarnos. Man, a mí eso me destrozó. Uh-huh. El papá dijo, gracias por honrar. Entonces la honra, el orden y la obediencia son vitales en una relación. Y pues eso es lo que yo podría compartir, como te digo, no de mi expertise, porque el apóstol Pablo dice, si alguien cree que sabe algo, no lo sabe como debería de saber. Entonces nuestra intención, nuestro corazón es sumar, pero también aprender de Dios, aprender lo que Él tiene para nosotros, aprender de su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Samuel, mira, de verdad, yo estoy aprendiendo mucho de lo que me decís vos. De hecho, Dios, te puedo decir aquí en las redes sociales de que Dios hoy me habló a vos. Y yo agradezco mucho tu visita, Samuel. De verdad, yo te conozco por las redes sociales, te he visto ministrar, ¿verdad? Y la verdad sé que Dios, pues, lo que hoy compartiste viene de Dios, y agradezco mucho tu visita al podcast. Se nos acabó el tiempo, pero de verdad, yo siempre les digo a todos lo mismo, pero te vamos a invitar a próximos podcasts. ¿De acuerdo? Claro. Vamos a invitarte, ¿viste? Y vamos a dar por terminado el podcast. A ti que nos estás escuchando, espero este consejo haya sido de mucha bendición para tu vida. Como le decía yo a Samuel, yo aprendí y pon en las manos del Señor todos tus proyectos, y por esa persona, si tienes un noviazgo, si tienes alguna amiga, algún amigo, ¿verdad? Ponlo en las manos de Dios y sujetados a la palabra de Dios. Espero puedas tener esa respuesta y poder tomar esa decisión, ¿verdad? Que es tan importante y, como decía Samuel, es casi que prioritaria para con quién quieres vivir el resto de tu vida. Así que yo les agradezco mucho por haber visitado el podcast. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Les mando un abrazo a la distancia, como siempre les digo. Bueno, hace 2 podcasts se lo dije, pero siempre lo pienso, hoy les vuelvo a mandar otro. Y que Dios les bendiga y nos vemos siempre en todos los podcasts. Y gracias, Samuel, por haber venido. Muchísimas gracias. Te lo agradezco a ustedes, a todos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga y que pues podamos seguir aprendiendo y entender que la vida más allá del púlpito es muy compleja, pero Dios está con nosotros. Amén. Ay. Gracias, Samuel. Que Dios te bendiga. Nos vemos entonces en el próximo podcast. Chao. Bendiciones.